Estrategia virtual de varios movimientos. En determinado momento de la partida, Kasparov realiza un comentario estratégico virtual, así al menos le llamo yo. O sea, realiza un plan de lo que se debe hacer en la posición para mejorarla y alcanzar la victoria. Eso me recuerda cuando a Capablanca le preguntaron sobre una posición que estaban analizando y dijo algo así como: lo que se debe hacer en este momento es ubicar tal pieza en esta posición, aquella en otra y esta en más allá para ganar el final. Por alguna razón válida, Torre voló a Bakú con un retraso de 2 rondas y sus juegos pospuestos se jugaron más tarde en los días para aplazamientos. El gran maestro comenzó espléndidamente. Antes de la partida conmigo tenía 2,5 de 3 y una partida de reserva, que al final también ganó. Por lo tanto, nuestro juego tenía una importancia competitiva particular. Torre jugó una versión lenta de la Benoni y terminó en una posición apretada. Comenzó la partida con D4, C5, D5, D6, C4, E5, E4, alfil E7. Como hemos estudiado en otros vídeos, esta estructura de las negras corresponde a una especie de apertura o defensa checa. La idea de las negras con ese movimiento es proponer el cambio de su alfil malo por el buen alfil de las blancas que está en C1. Por esa razón, las blancas continúan con caballo F3 controlando la casilla G5, alfil G4 y caballo de B a D2. En ese momento esto fue una novedad. Se había jugado también aquí en esta posición caballo C3 o G3. Caballo de B a D2, que claramente ayuda a sustituir el caballo de F3 en caso de que las negras cambien en F3 su alfil. Caballo A6. El blanco en esta posición continuó con el desarrollo alfil E2, caballo F6 y A3, cuyo plan es intentar en un futuro el avance del peón a B4 y ganar espacio en este sector. Siguió el enroque por parte de las negras, enroque y G6. La idea de este movimiento es fundamentalmente intentar el traslado del caballo E8 a G7 y realizar el avance F5. Caballo E1, proponiendo el cambio de su peor alfil por el mejor alfil del contrario, que se retiró a D7. Caballo D3. Ahora, caballo E8 con la idea que habíamos planteado y B4. Las negras deberían haber intentado, en lugar de torre C8, ahora el avance del peón a F5, sin necesidad de llevar el caballo a G7, aunque después de torre B1 las blancas conservan una clara ventaja en el ala de dama y en el centro. Tras torre C8, alfil B2, alfil F6, dama B3, B6, rey H1, alfil G7 y F4. Aquí, en lugar de F4, era mejor movilizar la torre de A a E1 y responder a F5 con el avance F4, donde las blancas tienen mejor disposición de sus piezas en el sector central. Después de F4, las negras realizan un movimiento dudoso con alfil H6. Realmente, la captura E por F4, caballo por F4, el cambio de alfiles en B2, dama por B2, dama F6, dama B3, dama G7 y torre de A a E1 con la idea de caballo D3, torre de A a E1, alfil D1, B5, A4 y A5,
Las blancas en este caso mantendrían una clara ventaja, pero era preferible a la jugada realizada por torre con alfil H6, que siguió con torre F2 y F6. Un error. Todavía existía la posibilidad de disminuir la ventaja de las blancas con E por F4, caballo por F4 y alfil G7, aunque el blanco, como habíamos mencionado, tiene una clara ventaja. Después de F6, B5, caballo, B8, alfil F1, torre C7, G3. La posición de las negras está muy restringida sin planes activos, mientras que las blancas tienen un gran espacio para maniobrar. Alfil C8, alfil G2, torre de C a F7, A4. Las blancas intentan, en este tipo de posiciones típicas, el avance A5 con el objetivo de abrir la columna A y apoderarse de la misma con sus piezas pesadas. Caballo G7, alfil C3, caballo H5, dama D1. Caballo G7. Realmente las negras están esperando los acontecimientos y no tienen ningún plan activo. El blanco continúa con su plan de apertura de la columna A por medio de A5, caballo E8, dama E2, alfil G7, A por B6 y A por B6. El blanco ha cumplido con su plan. La columna A está a su favor. Ahora comienza el blanco un plan sobre el ala del rey con el fin de restringir completamente la actividad de las negras en todos los frentes. Por eso cierra el centro con F5, alfil H6, H4, torre G7, caballo F1, torre de F a F7, torre A8, alfil B7 y torre A2, alfil C8, alfil H3, torre A7, dama F3. Con esto se le brinda apoyo a la torre de A2, torre de G a B7, caballo H2, dama C7, rey G2, alfil G7. Aquí hubiera sido mejor el intercambio de torre en A2, pero después de torre por A2, torre A7, torre por A7, dama por A7 y caballo G4, se observa que la posición de las blancas tiene una clarísima ventaja, rozando la ventaja ganadora prácticamente. Después de alfil G7, alfil G4, G por F5, alfil por F5. Las blancas logran eliminar su peor alfil por el mejor alfil del contrario y dejar por su parte a las negras con un alfil horrible en G7. Alfil por F5, dama por F5 y dama D7. La posición, como se observa, tiene una gran ventaja de espacio para las blancas. No es necesario en este tipo de posiciones aferrarse a un ataque ganador para dar mate al rey contrario, sino tranquilamente aprovechar las ventajas que se poseen, como son la ventaja de espacio, el dominio de la columna A y mejores piezas en el final. Puede observar que los caballos de las negras no tienen puntos de apoyo útiles, mientras que las blancas sí. Por lo tanto, no se teme o no se debe temer en estos casos el cambio de dama. El blanco continuó con H5, amenazando en un momento determinado H6. Y después de dama por F5, E por F5, casi sin pensarlo, torre jugó alfil H6. En lugar de esto, podría haber intentado establecer una fortaleza con el avance del peón a H6. Y aquí es donde aparece lo que decíamos al inicio, estrategia virtual de varios movimientos. La empalizada de peones parece intransitable. Quiere decir que con la estructura de peones que poseen las negras, entrar en su territorio y aprovechar las debilidades parece casi imposible. Pero las blancas llevan a cabo el siguiente plan. Omitiré los movimientos de las negras. En este caso, caballo G4,
torre de F a B2, alfil D2, rey H7, rey a F3, rey E4, caballo E1, caballo F3, caballo H4, caballo a G6, rey D3, rey C3, rey B3, y ahora el cambio de las torres por parte de las blancas, torre por A7, torre por A7, torre A2, torre por A2 y rey por A2. Seguiría por parte del blanco la siguiente maniobra: caballo E7, caballo C6, caballo D7, caballo H2, G4, caballo a F3, caballo H4, caballo G6, caballo de G a E7, caballo C8. Después de colocar este caballo en C8 y el otro en E6, seguiría, por ejemplo, caballo D8, caballo E6, rey B3, rey C3, rey D3, llevar el rey a un lugar central para, en este momento, después que se ha llevado a cabo todo este plan virtual, de estrategia virtual, las blancas deciden el sacrificio caballo por B6, caballo por B6, alfil A5, caballo D7, B6, B7, caballo D8 y después de caballo C6, el rey de las blancas puede llegar hasta A7 y ganar esa posición, donde las negras no tienen posibilidades de salvación. Se recupera por parte del blanco la pieza y el rey en el campo de las negras, digamos, llegaría a B8, atacaría todas las piezas del enemigo y ganaría sin dificultad. Por lo tanto, esto es una estrategia virtual donde se hace un plan general de dónde y cómo ubicar las piezas y los planes para obtener la victoria. En este caso, después de la jugada que debió haber realizado el negro con H6 para establecer una especie de fortaleza. Pero Torre había jugado sin pensar después de E por F5, alfil H6, a lo que siguió caballo G4. En esta posición se suspendió la partida y Torre selló su siguiente movimiento. El análisis de la posición, llevado a cabo junto con Nikitin y Zaharov, resultó no solo muy interesante, sino también extraordinariamente prolongado. La partida se reanudó solo después de la 11ª ronda. Se trasladó del 7 de abril, Torre estaba jugando una partida aplazada, al 13 del mismo mes. Es decir, a mi cumpleaños. Siguió la partida alfil G5, que fue el movimiento sellado por Torre, y H6. Elimina la posibilidad de llevar el caballo a la casilla G7 para atacar el peón de H5. Ahora siguió torre E7, torre de F a E2, rey F7, caballo D a F2, alfil C1 y el caballo en E4 ocupa una fuerte posición indesplazable de ahí. No se puede eliminar este caballo y ambos caballos blancos están muy dominantes. Torre de E a D7. La posición es muy mala, aunque realmente en los análisis se había llevado a cabo que alfil G5 era mejor, pero tras rey H3, torre de E a B7 y torre de E a C2, las blancas están dispuestas a ganar esta posición, según los comentarios de Kasparov. Torre de E a D7, rey F3. El intercambio de todas las torres también habría sido decisivo para las blancas. Por ejemplo, torre por A7, torre por A7, torre E1, torre A2 jaque, rey a F3, alfil G5. En caso de defender el alfil con torre C2, sigue torre E2 y se elimina la torre activa de las negras. Tras alfil G5, también la torre negra se elimina con torre A1,
torre por A1, alfil por A1 y alfil C1. Sigue rey E2, caballo D7, rey a D1, alfil A3. El alfil debe mantenerse en esta posición, aunque igualmente está en una posición muy mala, porque alfil G5 es respondido con alfil B2 seguido de la ubicación del rey en F3 y en un momento determinado el cambio del caballo por el alfil, que los llevaría a una posición completamente ganadora, puesto que tras el cambio del alfil en G5 seguiría alfil C1 y el peón de G5 caería. Por lo tanto, alfil A3 es respondido en este análisis que habían realizado el equipo de Kasparov, alfil C3, alfil B4, alfil B2, y el alfil negro queda fuera de la partida y las blancas sin obstáculo preparan el avance de su peón de G3 a G5, y después del avance del peón a la casilla G4, el caballo de G4 marcharía vía H2 a F1, G3 y H5. Nuevamente llevar el rey a F3 y finalmente el alfil de B2 a la casilla C1 y así sucesivamente. Pero decidí eliminar a mi rey de un posible jaque en A2 y tender una bonita trampa que había notado durante la reanudación, y por eso Kasparov jugó rey F3, rey E7. Si se hubiese jugado en lugar de rey E7 el movimiento alfil A3, esto hubiera sido más resistente, pero después de esto la invasión en la fila A habría ganado. Por ejemplo, torre A1, alfil B4, torre de E a A2, torre A5, torre por A5, B por A5, alfil por B4, A por B4, B6, rey E7, torre A7, ya que las negras están casi estancadas. Por ejemplo, B3 buscando algún contrajuego con este peón, caballo de G a F2, B2, caballo C3, rey D8, caballo F a E4 y rey C8. O de lo contrario, regresar con el rey a E7, pero sigue rey E3 seguido de rey D3, rey C2 y la captura del peón. Tras rey C8, G4 con la idea de avanzar el peón a G5 ganando. Tras la jugada rey E7, torre por A7, torre por A7, torre E1, alfil G5, caballo por G5, F por G5, caballo por E5. Un sacrificio de pieza demoledor. D por E5. No aceptar la pieza significaría igualmente la derrota tras torre A3, caballo C6 jaque, rey F8, torre E3, caballo por C6. El avance del peón a G4 es respondido tranquilamente con rey F4, caballo por C6, alfil G7 jaque, caballo por G7, H por G7, rey por G7 y B por C6, con lo cual el final se gana indiscutiblemente. Las negras aceptaron el caballo con D por E5, alfil por E5, caballo D6. No había una buena defensa contra el jaque descubierto, torre A3 jaque, rey G4, caballo D7 y ahora alfil B2 jaque. Pero ahora los peones blancos tienen la última palabra después de caballo D6, F6 jaque, rey D7, alfil por D6, rey por D6, torre a E6 jaque, rey a C7, F7, torre A1, con la idea de dar un jaque en F1 y capturar el peón o la dama en caso de que se promocione el peón. Pero después del rey E2 defendiendo la casilla F1, la promoción del peón se hace prácticamente inevitable.
Espero que esta extensa partida le haya sido útil en el sentido fundamental de la restricción que tenían las negras en su posición y la estrategia virtual en una posición o en varias posiciones que hemos visto, donde Kasparov realiza un plan virtual estratégico de varios movimientos para ganar la posición. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!